Noticias 7.3, Pedro Chávarri ha renunciado a ser fiscal de la Nación. Ya todos sabemos esa noticia el día de ayer y hoy la ha oficializado, pero no deja de ser fiscal supremo. ¿Cuáles son las implicancias? ¿Debería él apartarse del Ministerio Público o no? Vamos a conversar sobre este tema y sobre otros también vinculados a esta situación que se ha generado en el Ministerio Público con el doctor Víctor Cubas, ex fiscal supremo además. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. Bienvenido a TV Noticias 7.3. Gracias por la invitación. Bueno, doctor, ¿debería Pedro Chávarri no solamente dejar de ser fiscal, sino también fiscal supremo o no? Uno de los planteamientos que se han hecho desde el inicio es que él debería apartarse del Ministerio Público. Sin embargo, no hay internamente normas que permitan determinar la remoción del doctor y en general de un fiscal, y dado su carácter, su calidad de fiscal supremo, el competente para removerlo es el Congreso de la República. ¿Solo el Congreso de la República? En ausencia del Consejo de la Magistratura. ¿O tendríamos que esperar a la Junta Nacional de Justicia que podría ser, si es que él permanece en el cargo, la Junta tendría que pronunciarse. ¿Y sería vital que se retire el señor Chávarri de la Fiscalía Suprema, no? ¿O de la Junta de Fiscales Supremos? El caso es que desde que ha asumido la Fiscalía de la Nación hasta el día de hoy que ha renunciado, ha tenido múltiples cuestionamientos. Y conforme ha ido avanzando el tiempo, han habido actos que comprometen el ejercicio de la función fiscal y que constituyen infracciones a la Constitución o, en otros casos, actos presuntamente delictivos. Y su responsabilidad tiene que determinarse conforme al ordenamiento legal en un antejuicio constitucional que lo hace el Congreso. Ahora, él deja de ser fiscal de la Nación. ¿A qué se abocaría ahora siendo fiscal supremo? ¿De repente a materias civiles o a qué? Esa es una decisión que le corresponde a la persona que ejerce la Fiscalía de la Nación. Es la doctora Zoraida Ábalos la que va a determinar la distribución de los cargos de los fiscales supremos. Pero dentro de su experiencia, ¿debería dársele al fiscal de la Nación cierta información relativa a las investigaciones por el caso Odebrecht o algo similar, o dedicarse a otro tipo de temas que nada tendrían que ver? En el terreno práctico, es muy difícil que el doctor Chávarri pueda desempeñar un cargo penal o el cargo de fiscal supremo de control. Penal porque tiene que ver con investigaciones en donde él está cuestionado, y de control interno porque él también está cuestionado y no habría la debida transparencia para que practique investigación en relación a jueces y a fiscales que están comprometidos en presuntos actos de corrupción. Entonces, no va a estar ni en la Fiscalía de Control ni en una Fiscalía Penal. Seguramente que estaría en una Fiscalía Civil o contencioso administrativo. Ahora, ¿y le ha hecho bien esta renuncia al Ministerio Público del fiscal Pedro Chávarri, no? En la medida en que habían cuestionamientos contra el doctor Chávarri en el ejercicio del cargo de fiscal de la Nación y que estos han ido en aumento, generaron una situación de crisis que, como lo ha dicho el doctor en su carta de renuncia, han trascendido a la institución y estaban creando una situación de crisis nacional. Entonces, la solución empieza por la renuncia de él, y esto va a permitir que se vaya normalizando la marcha institucional en el Ministerio Público. Y a su juicio, ¿qué es lo que ha valorado más Pedro Chávarri para retirarse del Ministerio Público? ¿La decisión del Consejo de Ética, las denuncias que tiene pendiente, o incluso hubo un documento firmado por algunos voceros del Congreso exigiéndole la renuncia, ¿no? Varios puntos ahí. La situación del señor fiscal de la Nación, desde la decisión adoptada el 31 de diciembre, era en realidad insostenible. Al final, todos los aspectos que usted ha mencionado han contribuido para que él se decida a dejar el cargo de fiscal de la Nación.
¿Cuál de esos habría pesado más, lo del Consejo de Ética? Yo creo que lo del Consejo es muy importante porque, dado el nivel de fiscal de la Nación, él no podía ponerse en una situación de rebeldía porque era evidentemente un mal ejemplo para todos los cientos de fiscales y de jueces a nivel nacional que se pondrían en una situación de rebeldía frente a las decisiones de el colegio profesional que tiene su normatividad en cuanto a la conducta que deben observar los abogados. Doctor Víctor Cuba, y dentro de su experiencia, Pedro Chávarri sería pasible de una denuncia al haber retirado a Rafael Vela y José Domingo Pérez. Claro, después los restituyó, pero ¿habría ahí algún tipo de abuso de poder o no? Esa situación ya ha sido materia de pronunciamiento y allí hay por lo menos una situación de infracción a la Constitución en el sentido de que ha vulnerado la independencia y la autonomía que la Constitución le garantiza a los fiscales. Pero podría tranquilamente plantearse la hipótesis de que con ese acto ha habido un intento de encubrimiento para las personas que vienen siendo investigadas en estos casos en delitos de lavado de activos o de corrupción. O habré querido conocer el convenio de colaboración eficaz, ¿no? Ese es otro aspecto, porque con la decisión adoptada lo que ha hecho es retrasar innecesariamente el trámite del acuerdo. Obstrucción. Eso es obstrucción a la administración de justicia. Ahora, Zoraida Ábalos es la nueva fiscal. ¿Usted la conoce? Sí, somos compañeros de trabajo. Ya. Hemos ingresado a trabajar en el Ministerio Público en 1981 y desde ese tiempo nos manteníamos, yo ya estoy fuera, en el ejercicio de la función fiscal. ¿Qué concepto tiene de ella? Es una magistrada que hasta el momento no tiene cuestionamientos. A partir de hoy día tiene una tarea inmensa que estoy seguro que con la colaboración de todos los fiscales y del personal administrativo va a poderla desempeñar, pero las funciones como fiscal de la Nación son mayores debido al atraso que se ha generado como consecuencia de 6 meses en que no se han adoptado decisiones para satisfacer los pedidos de apoyo de los fiscales y del sector administrativo. O sea, la primera medida que tendría que hacer es el apoyo a los fiscales a nivel nacional. Al sector administrativo, al sector fiscal, al Instituto de Medicina Legal, que son esenciales para que el Ministerio Público pueda cumplir su función. El Ministerio Público, o mejor dicho, la Junta de Fiscales Supremos, han considerado como una especie de intromisión este proyecto del Poder Ejecutivo, ¿no?, que propone la recomposición o la situación de emergencia del Ministerio Público. ¿Usted lo ve así también o no? Yo creo que el Poder Ejecutivo, frente a la situación de crisis generada, planteó el proyecto de ley y que tiene aspectos de inconstitucionalidad y otros de colisión con la ley orgánica, pero que podría haberse planteado en el Congreso un debate y superar esos aspectos. Sin embargo, la renuncia del doctor Chávarri empieza a generar una situación para que se normalice la vida institucional y ya no sea necesario adoptar decisiones de emergencia o decisiones extraordinarias. Entonces debería de quedar ahí este proyecto y no seguir avanzando con los debates de esta iniciativa. El proyecto en lo sustancial planteaba la implementación de una junta de fiscales transitoria y ya no sería necesario, porque seguramente que entre hoy día y mañana la fiscal de la Nación está haciendo los nombramientos correspondientes y se comienza a regularizar el funcionamiento de la Junta de Fiscales y de todos los órganos del Ministerio Público. Entonces, ¿cuál sería la exhortación al Poder Ejecutivo en este caso, no? El Ministerio Público tiene pendiente en el Poder Ejecutivo la solicitud de la asignación de recursos que le permitan atender con normalidad sus funciones constitucionales, investigación del delito.
Los subsistemas especializados contra el crimen organizado, lavado de activos, terrorismo, corrupción, requieren un apoyo financiero significativo para que puedan desarrollar su trabajo. Pero, por otro lado, hay otras tareas, digamos, que están en el aspecto legislativo. La ley orgánica del Ministerio Público data del año 1981 y está completamente desfasada. No, o sea, debería ser actualizada. Exactamente, no es un instrumento idóneo para ayudar al cumplimiento de funciones de la institución. Esa ley orgánica tiene que ser reemplazada y hay un proyecto en el Congreso de la República que debe ser discutido. ¿Y esta reforma o actualización pasa por ampliar el número de miembros de la Junta de Fiscales Supremos también o no? En el planteamiento formulado por la ley orgánica hay la demanda sobre creación de fiscalías supremas, por ejemplo, una Fiscalía Suprema Anticorrupción, una Fiscalía Suprema contra el Crimen Organizado y así por el estilo, la creación de varias Fiscalías Supremas. Eso es un aspecto pendiente que está planteado en la ley orgánica. El que permanezca el señor Tomás Gálvez y Víctor Rodríguez, que son cuestionados, y ustedes saben además que están siendo parte de una investigación por la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, incluido también Pedro Chávarri. ¿Deberían dar ellos un paso al costado? Evidentemente que hay cuestionamientos contra los fiscales supremos, empezando por el doctor Chávarri, que ha sido muy reacio a dar un paso al costado y que solamente cuando ha habido una presión de la ciudadanía y pedido de diferentes sectores ha concretado esta acción. Eso me lleva a pensar que los fiscales supremos no van voluntariamente a apartarse de la institución, pero es necesario, es más, es indispensable que, teniendo cuestionamientos, haya un pronunciamiento del Congreso previa a la investigación que tenga que hacerse y se determine cuál es su situación. Si es que se determina que no han cometido ningún acto ilícito, ellos continuarán trabajando. Si se determina que han cometido una infracción constitucional o un acto ilícito, se determinará su responsabilidad y en función de eso, si deben o no continuar en la institución. Eso es una tarea pendiente que no la puede eludir el Congreso. Ahora, doctor, en el marco de toda esta situación que se ha generado, han entrado a las oficinas de uno de los asesores de Pedro Chávarri, que estaba lacrado además por el fiscal José Domingo Pérez, una excongresista, Rosa Vega, y que ha dicho que lo que ha sustraído de ahí son documentos personales. ¿Hay algún tipo de sanción en este accionar de la ex legisladora que ahora es cuestionada además? Había la realización de una diligencia judicial autorizada por el juez. Y si las oficinas se quedaron lacradas, era para conservar las evidencias. Quien haya violado ese aspecto ha incurrido en una infracción y tiene que ser investigada y se tiene que determinar su responsabilidad. ¿Qué infracción habría cometido? Posiblemente encubrimiento personal porque ha sustraído las evidencias que el encargado de la investigación estaba buscando en las oficinas de los asesores del despacho del fiscal de la Nación. Ella ha mostrado unos documentos porque una de nuestras reporteras la ha entrevistado y ha mostrado que eran documentos médicos por una enfermedad que ella tiene y algunas recetas. Aún siendo esto verdad, ¿debería investigarse también? No, la investigación es ineludible porque las oficinas estaban lacradas y se había notificado a las personas que estuvieron encargadas en ese momento de que deberían permanecer así hasta que se consiga la autorización judicial para el ingreso, porque inicialmente el fiscal no pudo determinar cuál era la oficina del asesor respecto a la que había pedido la intervención. En consecuencia, ninguna persona, sea cual fuere su naturaleza,
o la función que desempeña, podía ingresar ahí. Así sea fiscal aún supremo. diciendo, el mismo fiscal de la Nación, Ajá. aún diciendo que ahí tiene cosas que personales o que están relacionadas con su intimidad, simplemente no lo podía hacer. Listo, doctor. Muchas gracias por, a usted las gracias. por Muy esta buenas diferencia tardes. con TV Noticias 7.3. El doctor Víctor Cubas en Villanueva estuvo aquí con nosotros. Vamos a una pausa, retornamos en breve.